Hola a todos de nuevo. Vamos con este segundo video, pero primer video en el tema de enseñanza sobre algunas cuestiones básicas de la astrología. Todos conocen los 12 signos que van de Aries a Piscis en un orden específico, ¿no? Intercalándose fuego, tierra, aire, agua. Pero probablemente muchos no conozcan cuál es el origen de cada signo, de dónde nace esta idea de signos. Hace más de 2000 años las constelaciones en el cielo coincidían con los signos astrológicos de donde obtienen su nombre, pero eso no es el caso de hoy. Es decir, que si yo salgo de noche a ver el cielo o a ver la luna, la voy a ver. Detrás de la luna voy a observar una constelación, ¿no? Un patrón de estrellas fijas, que es lo que llamamos constelación, que es lo que tiene el nombre, por supuesto, igual que los signos. Pero si levanto la carta natal a mano o a través de la computadora, seguramente no va a coincidir. Esto quiere decir que si la luna en el cielo yo veo que está en la constelación de Tauro, supongamos, cuando yo lo levante dentro de la carta natal, me voy a encontrar con que la luna puede estar en Géminis. Y esto a veces presta confusión. He visto varios videos de YouTube donde hablan de las posiciones planetarias en la constelación de acá, en la constelación de allá, y eso está equivocado. En realidad estamos hablando de signos y no de constelaciones, y son dos cosas completamente diferentes. Justamente por mezclar estos dos términos, por falta de comprensión de qué va el tema, de qué se trata, es que también durante años atrás hablaba en los diarios y en muchos sitios de internet que había un signo nuevo que era Ophiuchus, ¿no? La serpiente, y que estaba entre Sagitario y Escorpio. Y en realidad, Ophiuchus es una constelación que existió siempre, pero no es un signo. Y acá es donde viene esta confusión, ¿sí? Que voy a tratar de aclararla y de explicarles. Después, cuando edite un poco el video, voy a ver si puedo meter un gráfico para que lo puedan ver y entender mejor. En astrología, el hecho de que cada signo tenga un carácter, una forma de ser, una personalidad, tiene una relación con varios factores, y uno de ellos tiene que ver con lo que conocemos como las cualidades elementales. Es decir, cuáles son las cualidades que componen los elementos, ¿no? De fuego, tierra, aire, agua. ¿Qué pasa con todo eso? Y en esto tenemos que pensar que la astrología nace como un intento de poner orden o de explicar la relación entre el cielo y la tierra, ¿no? Por ejemplo, en ciertas lunaciones o en ciertas épocas del año parían las ovejas o el ganado, lo que fuere. Entonces había una relación, ¿no? Y también para la siembra y para todas las actividades más agrícolas y más propias de la vida de aquella época, en donde no había supermercados ni nada por el estilo, así que cada uno generaba su propia comida, su propio alimento. Así que cuando uno habla de la vida, ¿no? Que la astrología estudia la vida, yo considero la astrología un lenguaje sagrado, ¿no? Como el lenguaje del universo, al menos para nosotros que habitamos acá en la Tierra. Tal vez no sea igual si alguien nace en Marte o en la Luna o en otro planeta, habrá que inventar una nueva astrología o adaptar la astrología geocéntrica a ese tipo de natividad, porque, por supuesto, si yo nazco en la Tierra voy a tener en mi carta natal a Marte, pero si yo nazco en Marte no voy a tener a Marte en la carta natal, voy a tener la Tierra en alguna constelación y en la carta natal en algún signo. Así que estas son cuestiones básicas que hay que entender, ¿no? ¿Cuál es el origen de los signos? ¿Por qué los signos son como son? Y las cualidades elementales tienen que ver con la vida. Hay dos factores fundamentales. Estamos en un universo que es polar,
bueno, malo, rico, pobre, alto, bajo, luz y oscuridad, ¿no? Todo parece ser dual, parece ser un paquete de a dos que sucede en todo, ¿no? Masculino, femenino, hombres, mujeres. Y en esto es donde encontramos la base de este edificio astrológico, ¿no? ¿Cómo está compuesto el edificio astrológico? Y en principio podemos destacar que para que exista la vida en el planeta, acá en el planeta Tierra, tienen que darse determinadas condiciones. Hay lugares en la Tierra, por ejemplo en los trópicos o en toda la franja del Ecuador, en donde la vida florece en abundancia. Sin embargo, a medida que nos vamos distanciando hacia los polos, nos encontramos con otro tipo de condiciones que no favorecen la vida, ¿no? Por ejemplo, en los desiertos el exceso de calor o, por ejemplo, en los polos el exceso de frío, y estos son temas que no favorecen la vida. Y a esto lo que llamamos cualidades elementales, ¿no? A estas 4 cuestiones básicas, que en realidad son 2 pares, que tenemos por un lado que la vida se ve favorecida ante situaciones en donde existe calor y donde existe humedad. Entonces, si hay calor y humedad, la vida va a florecer con todo. Aquellos que de alguna forma han hecho alguna vez en su casa una huerta o les gusta la jardinería y estas cosas, se dan cuenta de que cuando hay calor y humedad, las plantas crecen mucho mejor. Sin embargo, como cualidades opuestas, nos encontramos con el frío opuesto al calor y la sequedad, es decir, la falta de humedad, como contrario a la humedad. Y este par de frío y sequedad podemos decir que van en contra de la vida, ¿no? Inhiben el desarrollo, inhiben el crecimiento. Y a partir de estos 4, que también tenemos, por ejemplo, el calor como un principio dinámico y masculino, ¿no? Lo caliente, podemos interpretarlo en forma general, lo caliente, lo cálido, como un principio masculino y activo, dinámico, positivo, por decir así. Mientras que cuando contemplamos el otro par nos encontramos con, en el caso de lo femenino, que es un principio húmedo, es un principio plástico, ¿sí? Entonces, en esto de humedad y calor, tenemos 2 principios que también son complementarios, ¿no? Uno masculino, otro femenino, ¿no? El calor masculino, la humedad femenina. Y esta es una de las 7 leyes universales que al que le interese puede leer el libro del Kybalión, allí lo van a encontrar muy bien explicados, atribuido a supuesto Hermes Trimegisto. Así que allí es donde nos topamos en principio con estas cuestiones de lo femenino, que es aquello que es plástico, que permite justamente darle forma a las cosas, ¿sí? La manifestación de la forma y todas estas cuestiones pertenecen a este principio femenino. Lo femenino es de que de alguna forma da estructura a las cosas, ¿verdad? Y conserva, es un principio de conservación de lo dinámico, ¿no? Donde justamente lo masculino es dinámico, lo cálido, lo caliente, que es masculino, es dinámico. Mientras que lo femenino es lo que conserva ese dinamismo, es el que le da forma a la energía. Podemos ver lo cálido como un principio básicamente energizante, enérgico, energético, y lo femenino como el que baja a tierra, ¿no? El que estructura y da forma a ese principio energético. Es decir, que uno tiene que existir con el otro para que pueda haber una generación, ¿no? Para que se genere algo, para que se manifieste algo en el mundo visible y en el mundo de la forma. Siempre hace falta la intervención de la polaridad para que algo tenga nacimiento, ¿no? Y ahí nace el 3 o lo tercero como un principio, ¿no? Un hombre y una mujer se unen, copulan y dan como resultado
un hijo. Y esto se encuentra prácticamente en todo, inclusive cuando uno habla de esta ley de atracción, ¿no? Hay mucha gente repitiendo como loro un montón de afirmaciones, pero olvidan este principio básico, que si lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy emitiendo desde un principio mental que es masculino, no lo acompaño de una emoción, eso va a ser estéril, no va a producir absolutamente nada. En cambio, cuando uno acompaña un pensamiento con una emoción, con un sentimiento, eso va a poner en marcha una dinámica que eso en algún momento se va a manifestar en la vida. Así que esto es importante para poder entenderlo en esta base de lo que es el edificio astrológico. Entonces, la combinación de estos 4 cualidades elementales, ¿no? De lo húmedo, lo cálido, lo frío y lo seco, en la forma de combinarse esto, nos va a dar el nacimiento de los 4 elementos de fuego, tierra, aire y agua. ¿De acuerdo? Donde tenemos que lo cálido y lo seco es el fuego, que es el 4.º estado de la materia, que lo podemos llamar plasma. Después tenemos que lo cálido y lo húmedo, que es el estado gaseoso de la materia, lo llamamos aire como elemento, ¿no? El elemento aire es un elemento cálido y húmedo, por eso es el dador de vida el aire. De hecho, nosotros no podríamos vivir si no respiramos. El aire es lo que nos comunica con el mundo, nos mantiene conectados con el mundo. Por eso los elementos, los signos pertenecientes al elemento de aire están relacionados con esto de promover los vínculos, de promover las relaciones, la expresión de las ideas, la comunicación, el habla, la escritura. Todo esto está muy ligado a este elemento aire. De hecho, ustedes no me podrían escuchar a mí si no está el aire de por medio. En el vacío el sonido no se transmite y yo no podría transmitir lo que estoy hablando si no fuera gracias al aire también. Después tenemos que si combinamos lo frío con lo húmedo, automáticamente obtenemos el 3.er estado de la materia, que es los líquidos, ¿no? El líquido que pertenece justamente al elemento agua. Y acá tenemos la humedad como principio femenino y tenemos la frialdad o lo frío también como principio femenino. Y esto da origen al agua. Y luego tenemos la combinación de lo frío con lo seco, que da nacimiento al último eslabón de la manifestación de la materia, que es lo sólido. Y esto lo relacionamos con la tierra, ¿no? El elemento tierra, sea tanto todo el universo palpable, visible, tangible, el cuerpo físico, por ejemplo, perteneciente al elemento tierra. A veces uno habla de los signos de tierra e inmediatamente tiende uno a pensar en el dinero, por ejemplo, ¿no? En el materialismo. Pero en realidad es mucho más allá de todo eso, porque la tierra es la manifestación más clara y más densa también de la energía, de la materia. Entonces, por eso tenemos que el elemento fuego en astrología no se lleva muy bien con la tierra. Y el equilibrio entre estos elementos, ¿no? Agua, tierra, aire, fuego, es lo que nos va a estar hablando dentro de una carta natal, según cómo estén distribuidos estos elementos, donde haya planetas, donde no haya, cómo va a ser más o menos la estructura de la vida de esta persona, ¿sí? Entonces, de estas 4 cualidades elementales, de lo cálido, lo húmedo, lo frío, lo seco, eso da nacimiento a los 4 elementos que conocemos en astrología, que es el fuego, en el orden zodiacal la tierra, el aire y luego el agua, ¿no? Pero toda manifestación de la energía pasa por fases, pasa por etapas, y cada una de estas etapas cumple una función particular. Entonces, así como Lao Tse decía que el 1 da origen al 2 y el 2 da origen al 3 y el 3 a las 10.000 cosas,
También vemos este concepto en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la tríada, en la Trinidad, en la terna. Todo pasa por tres niveles, por tres esquemas. Entonces tenemos un esquema que es promotor, que es iniciador, que es el que pone en marcha algo, y esta fase de inicio la encontramos también en los cuatro elementos, ¿no? Podemos dividir también estos cuatro elementos en tres ritmos y enlazar los signos pertenecientes al mismo elemento por ritmo. Entonces, en el caso de los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, cada uno representa una etapa, una fase de un proceso. Entonces, en Aries nos encontramos con el inicio primigénico, básico, ¿no? La génesis de algo, el origen de algo lo vamos a encontrar siempre en Aries, que como buen signo de fuego, recordemos otra vez más que el fuego tiene que ver con, está compuesto, por decir así, de esto de lo seco y lo cálido, ¿no? Entonces, en esta fase de inicio lo vamos a encontrar en cada uno de los signos y luego lo que sigue es el signo de Leo, en esta terna elemental, que pertenece a la fase de la fijeza, es decir, aquello que se puso en movimiento debe adquirir substancia, debe adquirir forma, debe adquirir consolidación y estructuración para que eso prevalezca en el tiempo. Si no, se desintegra, no existe, no llega a cumplir el objetivo de lo que hay. Por eso es importante cuando uno entiende esto, ver cómo están distribuidos los planetas dentro de la carta natal, porque nos va a estar indicando en qué etapa, en qué fase cada uno de estos principios se encuentra. No va a ser lo mismo tener a Venus en Aries que en Leo o en Sagitario. Los tres son elementos de fuego, de acuerdo. Los tres tienen las mismas cualidades, sí, pero se encuentran en un ritmo distinto. Entonces Venus en Aries va a actuar de una manera, en fuego va a actuar de otra, en Leo de otra, y en Sagitario va a actuar de otra manera. Y esto tiene que ver con el ritmo, porque el elemento básicamente es exactamente el mismo. Pero en la fase de estructuración es donde nos topamos acá con este tema. Pero después tenemos una tercera instancia que nace de estas dos anteriores y que prepara a un nuevo inicio, ¿no? Podemos ver la carta natal en una secuencia de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, constantemente para cada uno de los cuatro elementos. Entonces, una vez que Aries pone en marcha, nos encontramos con Leo, que estructura y fija, y después nos encontramos con Sagitario, que es una síntesis de los dos anteriores. ¿Esto qué significa? ¿No? Significa que eso que se estructuró, eso que alcanzó forma y manifestación, necesita un propósito, ¿no? Existe por una razón. Y esa razón tiene que ver con este ritmo de la mutabilidad, ¿no es cierto?, que es la síntesis, que es lo que pertenece a los signos, por ejemplo, de Géminis para el aire, Virgo para la tierra, Piscis para el agua y Sagitario para el fuego, ¿no? Que son los cuatro signos mutables, es decir, son los signos de síntesis. ¿Y qué están sintetizando estos signos? Están sintetizando ni más ni menos que los dos principios previos, en el caso del fuego, por ejemplo, en Sagitario, de Aries y de Leo. Entonces, de esta forma es que se da nacimiento a cada uno de los signos, ¿no? De las cualidades de cada uno de los signos. Si yo arranco con Aries como cardinal, después me topo con Tauro, que es fijo, de tierra, y después con Géminis, que es mutable, de aire. Y luego arranco otra vez con un principio promotor, iniciador, en el signo de Cáncer, ¿sí? Entonces, esto nos da como 4 signos iniciadores, 4 signos fijos y 4 signos mutables, y que cada uno pertenece a un estadio, a una etapa, a una formación de esto. Ahora bien,
¿qué pasa con los signos y las constelaciones, ¿no? Para ir redondeando un poco con este tema. ¿Por qué nacen los signos y por qué son distintos los signos que las constelaciones? La Tierra tiene una inclinación de aproximadamente 23 grados y medio, ¿no? Sobre su propio eje, y sobre eso rota y simultáneamente se va trasladando en su órbita alrededor del Sol. El ecuador de la Tierra, que es perpendicular, digamos, a la esfera, si ese ecuador lo proyectamos en el espacio, ¿no? Fuera de la Tierra física, nos encontramos acá con el ecuador celeste, ¿no? Está el ecuador terrestre, que todos lo conocemos, que divide los hemisferios norte y sur. Y si ese mismo ecuador lo proyectamos en el espacio, nos topamos con el ecuador celeste, que también divide el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero en este caso del tránsito del Sol. Todos sabemos que la Tierra gira en torno al Sol, pero como la astrología es geocéntrica, es decir, contempla la Tierra como centro, yo parado sobre el planeta, lo que veo es que el Sol sale por el horizonte este, recorre toda la bóveda celeste y se oculta por el oeste. Ese recorrido que hace el Sol durante el día y bueno, a lo largo de todo el año, es lo que llamamos eclíptica, que no es ni más ni menos que la misma órbita de la Tierra en torno al Sol, pero visto desde la Tierra. Entonces nos da la impresión de que es el Sol el que se está moviendo de un lado a otro, cuando es en realidad la Tierra que se está desplazando en el espacio. Entonces, este punto en donde yo tengo el ecuador celeste, ¿verdad? Que les había indicado, ¿no? La inclinación de la Tierra, tengo el ecuador celeste. Pero simultáneamente tengo otro plano, que es la eclíptica, que es esta trayectoria que el Sol hace en el cielo. Esa trayectoria, esa franja que ocupa el tránsito del Sol en el cielo, es lo que conocemos como eclíptica. Y es acá donde se encuentran los signos del zodíaco. Todo el cielo está plagado de constelaciones, pero el zodíaco es únicamente en la franja de la eclíptica. Así que cuando el Sol cruza ese ecuador celeste de sur a norte, ¿no? y comienzan 6 meses en donde el Sol va a estar en el hemisferio norte del ecuador celeste, y luego cae por debajo y tiene 6 meses donde se encuentra por debajo de ese lugar, ¿sí? Así que esos dos puntos, sobre todo el punto donde pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, es lo que conocemos como el punto vernal o el 0 grado de Aries, ¿sí? Es decir, el punto donde da inicio al año astrológico. Y eso en el hemisferio norte, que es donde nace la astrología, tiene que ver con el inicio de la primavera, ¿sí? Estos equinoccios, que hablan de que la duración del día y de la noche es exactamente la misma, tienen estos dos puntos, ¿no? de la primavera y el otoño. Pero no hay que confundir el inicio de las estaciones, que coinciden con los 4 signos cardinales. ¿Qué significa esto? Que en la Tierra, cada vez que el Sol entra a Aries, se inicia una nueva estación. Cada vez que el Sol entra en Libra, signo opuesto de Aries, se inicia una nueva estación. Cada vez que entra en Capricornio, se inicia una nueva estación en los solsticios, que son los otros 2 puntos de la cruz, ¿no? Acá en el hemisferio sur, cuando entra en Capricornio, empieza el verano, en el hemisferio norte empieza el invierno. Por eso, como esto es una astrología de hemisferio norte, tenemos que entenderlo de que ese es el paso del Sol justamente a los lugares más oscuros y más profundos de su viaje. O sea que, mientras que el verano es el punto más luminoso y más elevado del Sol en su trayectoria de estos 6 meses, ¿sí? Entonces tenemos 3 meses de primavera, 3 meses de verano, 3 meses de otoño, 3 meses de invierno.
¿no? Dos principios masculinos de calor y dos principios femeninos de frialdad. Así que en estos dos puntos que cruza el Sol del hemisferio sur al hemisferio norte sobre ese plano de la órbita, es acá donde esa línea, ese arco, mejor dicho, se divide en segmentos de 30 grados cada uno, y eso es lo que da nacimiento a un signo astrológico. Son todos exactamente iguales de 30 grados, mientras que las constelaciones en el cielo no reflejan eso, hay un desfasaje de casi 30 grados, y en esto tenemos constelaciones de distinto largo y ancho, ¿no? Son distintas. Por eso no hablamos de constelaciones en astrología, sino que estamos hablando de signos, que son cosas completamente diferentes. Y cada uno respetando cada uno de estos ciclos, ¿no? Porque también cuando vemos los signos fijos, ¿no? Tauro, por ejemplo, Leo, Escorpio, Acuario. ¿Qué pasa? Que cuando el Sol entra en cada uno de estos signos en el año, no cambia la estación. Si estamos en invierno, seguimos en invierno. De hecho, es cuando estamos en la parte más profunda del invierno, o de la primavera o del verano, ¿verdad? Mientras que cuando pasa a los signos mutables, esto sucede en la mitad del signo, ¿sí? El Sol entra a estos sectores y acá nos topamos con que no es como ni chicha ni limonada. Ni es otoño ni es verano, ni es primavera ni es verano, ni otoño ni invierno. Y así, tenemos estos puntos de síntesis, de adaptación entre el final de una cosa y el inicio de algo nuevo. Y esto también lo observamos en astrología respecto de los signos mutables, que repito, como dije, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, que se encuentran por detrás de lo que es un signo cardinal, ¿no? Piscis detrás de Aries, Géminis detrás de Cáncer, Virgo detrás de Libra y Sagitario detrás de Capricornio, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es para empezar en este video de cuáles son las bases de este edificio astrológico. Espero les interese. Repito, suscriban, comenten y ya próximamente subiré un nuevo video.